¿Qué tal? Un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndolos a todos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, está la elección de los 12 apóstoles. Los 12 que caminaron con nuestro Señor Jesucristo durante su tiempo terrenal ministerial aquí en la tierra. 12 que fueron partícipes de ver y de participar en los milagros, en las señales que el Señor Jesús hizo. 12 que estuvieron continuamente a su alrededor, oyendo continuamente sus sermones, sus enseñanzas, sus exhortaciones. Entre esos 12 hubo uno, que fue el que lo traicionó, el que lo entregó, el que lo vendió, Judas Iscariote. Dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8 del capítulo 10. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Notemos algo aquí importante, y es que en esta instrucción también está metido Judas. Judas es dentro de los 12 que está aquí recibiendo esta autoridad de parte del Señor para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar demonios. Y el Señor los está comisionando, les está dando una misión. Y a estos 12 están recibiendo esta misión. La primera misión de ir y predicar a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entre estos 12 que fueron a hacer esta tarea y obedecieron, estaba Judas. ¿Qué quiero resaltar con respecto a Judas en esta primera entrega o este primer audio de Judas? Y es que el Señor nos ampare a usted y a mí de tener el corazón de Judas o de estar siendo Judas. Porque el hecho de estar todo el tiempo congregándonos en una iglesia, de haber oído la palabra en general de Dios, de haberla aprendido, de estar cada 8 días quizás con la Biblia debajo del brazo, de aún haber sido o estar siendo partícipe de milagros, tanto habiéndolos visto como el Señor en su soberanía, haber utilizado nuestras manos para hacer algún milagro a través de sanar a algún enfermo, limpiar a algún leproso, alguna señal que el Señor haya permitido, no es garantía de salvación. Judas, que estuvo y fue partícipe en todas estas señales, finalmente fue el que entregó a Jesús, de quien dice que Satanás entró en él, el diablo entró en él, y fue el que, movido a codicia, vendió a Jesucristo, y fue el mismo que después de que traicionó a Jesús, movido por su conciencia, por remordimiento, no se arrepintió genuinamente delante del Señor para salvación y vida eterna, sino que se suicidó. La salvación no es ver milagros, la salvación no es ir cada 8 días a un lugar de congregación. La salvación no es predicar ni estar oyendo las prédicas. La salvación no es todo el contexto que puede encerrar la vida cristiana, evangélica, eclesiástica y dominical. La salvación es una persona, y es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es quien dice que yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que doy mi vida por mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. Él es quien dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el que dice: yo soy el pan de vida. Es decir, que la salvación, la vida eterna, es Jesucristo el Señor, y tener una relación viva e íntima con Él. Esto fue algo que Judas no tenía. Judas, dice también la Escritura, que él sustraía de la bolsa. Él no estaba en comunión e íntima con el Señor Jesús. Aún así, andaba cerca de Jesús. Aún así fue partícipe de milagros. Aún así fue partícipe de un ministerio. Que el Señor nos cubra a usted y a mí de ser simplemente participantes de un ministerio, nos cubra a usted y a mí de ser simplemente participantes eclesiásticos de un servicio dominical,
que el Señor nos cubra a usted y a mí simplemente de ser religiosos como lo fue Judas. Debemos tener una comunión íntima con Cristo. Debemos conocer verdaderamente a Cristo y creer verdaderamente su palabra. Hacer lo que Judas no hizo, y fue inclinar su corazón y su ser y oído a la voz de Dios, oír la voz del Señor, estar atento y creer de todo corazón lo que Él ha dicho. Confiar verdaderamente en Él como la salvación, como la única fuente de salvación inmerecida, fuente de salvación que no nos correspondía, que no nos merecíamos, porque lo único que merecíamos usted y yo, o que merecemos por causa de nuestro pecado y de las muchas veces rebeliones, palabras, pensamientos, dichos, acciones u omisiones, es el justo juicio de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús hemos sido salvos. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Este es el llamamiento del Señor, a poner toda nuestra vida, todo nuestro ser y nuestro corazón, más allá de la religión, en la persona de Cristo Jesús. Que nuestros ojos estén apuntando siempre a Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Que nuestra confianza no sea en la religión, que nuestra confianza no sea en que hemos cumplido o hecho algún rito, o que hemos obedecido la voz de alguna persona que nos dijo que hiciéramos esto o aquello, sino que verdaderamente hemos conocido a Jesucristo y nuestro corazón está inclinado y enamorado de Él, y podemos oír su voz y tener claridad de que Él es la vida eterna. Un abrazo a cada uno de ustedes, y después miraremos otro aspecto más de la vida de Judas, y que la vida de Judas nos sirva en su testimonio como ejemplo de lo que no debemos hacer y de lo que debemos ser nosotros en Cristo Jesús. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes.